Saludos, señores estudiantes. Hoy vamos a ver el tema noticias en la radio. Cuando hablamos de noticias en la radio, debemos de recordar que una noticia es un formato de comunicación que ofrece información actualizada sobre eventos, sucesos y temas de interés público a través de las ondas de la radio. Este evento de difusión permite a las personas mantenerse informadas en tiempo real sobre lo que ocurre a nivel local, nacional e internacional, sin necesidad de leer un periódico o ver la televisión. Por ende, las noticias de la radio es un género referencial o expositivo que se caracteriza por exponer de manera objetiva hechos, ideas, opiniones y sentimientos ajenos. La noticia en la radio es un formato netamente informativo. Dentro de esto, nosotros vemos que a través de las estaciones de la radio nos enteramos de cualquier suceso, actividad que se está realizando en el mundo. Estas noticias en la radio son muy breves, concisas y netamente diseñadas para informar rápidamente al oyente sobre el evento más reciente y relevante. De ahí que nosotros tenemos diferentes tipos de noticias en la radio. Las noticias locales, las noticias internacionales. Cuando hablamos de una noticia local, cuando estamos hablando de noticias que están, eventos o sucesos que están dados aquí en nuestro lugar donde estamos viviendo. Internacional, fuera del lugar donde estamos viviendo. Cuando hablamos de noticias de deportes, hablamos de los resultados de los deportes, cuando vemos campeonatos, cuando vemos diferentes juegos deportivos o cuando hablamos de las copas, cuando juegan las Copas América. Noticias en la radio del clima, los pronósticos netamente meteorológicos, las alertas de las diferentes condiciones del clima, si se van a agravar o vamos a tener cambios bruscos. De tráfico, cuando es una información sobre condiciones de tráfico, de accidentes, de cierres de carreteras. Ahí estamos hablando de una noticia de tráfico. ¿Cuáles son las características y elementos de una noticia de la radio? Para hablar de las características y elementos de una noticia de la radio, primero debemos de ver para qué nos sirven estas noticias de la radio. Las noticias nos sirven para el acceso inmediato a la información. La radio nos proporciona noticias de última hora, rápidamente, lo que nos permite a los oyentes estar al tanto de los eventos más recientes y relevantes. La movilidad que nos da, ¿no? A diferencia de otros medios, la radio puede ser escuchada en movimiento, lo que nos hace ideal para las personas que pasan mucho tiempo conduciendo o trabajando en lugares donde no es posible leer o ver una pantalla. La amplia cobertura que tiene. La radio tiene la capacidad de llegar a comunicar remotas áreas donde los medios de comunicación no pueden llegar, no alcanzan. También el formato que tienen es diversificado. ¿Qué quiere decir esto? Que la radio permite diferentes formatos de noticias, desde breves boletines hasta programas de análisis en profundidad. Pero ¿cómo surgió esta noticia en la radio? La radio como medio de comunicación comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX, donde se presenta la cronología de cómo fue dándose hasta llegar a una noticia en la radio. Las primeras transmisiones que fueron dadas en Estados Unidos. Luego de esto, de varias décadas, ya la radio se estableció como una fuente importante de darnos información. Ahora sí, vamos a ver las características. Las noticias de radio son el relato de un acontecimiento actual y de interés público por el carácter que tienen. Dentro de las características elementales tenemos la objetividad, la función
informativa. La importancia de la voz cuando se tiende a transmitir el valor de los testimonios sonoros. Cuando hablamos de objetividad, hablamos de la redacción de una noticia, que no busca la creatividad, sino la claridad, la corrección y la concisión del hecho. Cuando hablamos de una información, de una función informativa, cuando cumple la función del periodismo, que es netamente informar. La importancia de la voz es importante que el locutor, la persona que está dando las noticias, canalice muy bien la información, que sea coherente, que sea creíble y por ende que esclarezca todos los hechos. El valor del testimonio, el valor de la noticia de la radio, junto con los testimonios que uno va cogiendo de las personas que estuvieron tal vez en un accidente es primordial. La claridad, la concisión en la noticia. La noticia exige palabras y frases muy sencillas y muy claras. El vocabulario debe ser un vocabulario conocido por el pueblo. ¿Para qué? Puedan entender las personas que le escuchan. La rapidez, la fugacidad y la comprensibilidad. Cuando hablamos de rapidez y la inmediatez que vamos a dar el hecho o el suceso que se está dando. Cuando hablamos de fugacidad, es cuando la noticia debe de ser muy breve y muy concisa. Cuando hablamos de comprensibilidad, es la información que debe ser entendida por la audiencia. Los objetivos de una noticia de la radio es informar, la imaginación y la precisión. Cuando decimos informar, es dar a conocer los datos reales, los sucesos, las circunstancias tal y como se los han ido dando. La imaginación es muy importante que la persona, el locutor que va a dar esta noticia, tenga gran imaginación para poder proyectar lo que quiere dar la información al pueblo. Y la precisión, que es transmitir con la mayor precisión el mensaje sin dejar un hueco en lo que es un vacío de información. La estructura de una noticia narrada, la cabecera, el desarrollo y el cierre, que es un elemento indicador. La cabecera es la que consiste en despertar, llamar la atención del público para poder que ellos puedan escuchar toda la información que les van a ir dando. El desarrollo que se amplía ahí un poco más el suceso o el hecho de la noticia. Y por último, el cierre, que sintetiza y sirve para cerrar la noticia. Las dificultades que se tienen en una noticia en la radio, la objetividad, la realidad total y por último, la combinación de fuentes. Separar hechos de opiniones y también ser muy objetivos cuando se selecciona una noticia y cuando se da una noticia. Cuando hablamos de una objetividad, en la radio cada emisora ofrece su visión de los hechos, de forma que a veces parece que hay distintas realidades. La realidad total, aunque en los medios audiovisuales se ofrezcan sonidos o diferentes imágenes en directo, nunca podremos dar la realidad en sí total de todo el hecho que se ha dado. Y la combinación de las fuentes. La noticia combina datos recogidos en la calle por las palabras elaboradas en la redacción y dicho en el locutorio. Con esto, estamos hablando que la noticia en la radio es un pilar fundamental en el ecosistema de lo que es los medios de comunicación. Su capacidad de proporcionar una información de manera rápida y accesible le convierte en una herramienta invaluable para la sociedad, desde sus humildes comienzos hasta su papel crucial en la era digital. La radio ha demostrado ser una fuente de información confiable
y continúa adaptándose a las necesidades cambiantes de sus oyentes. Con esto me despido hasta la siguiente clase. Nos vemos.